Hola, somos Nancy y Nora y estamos aquí otra vez para preguntarte. Dime si te ha pasado que te pidieron matrimonio. Vamos a hablar de esas propuestas de matrimonio, a veces esperadas, a veces no tan esperadas, lo que las hace especiales, ese tipo de propuesta que nos imaginábamos y cómo fueron nuestras propuestas. Así que un episodio un poquito romántico. Sí, otra vez. Pero bueno, ya les habíamos contado igual que es como una serie de bodas que vamos a hacer. La previa a mi boda. Sí, antes de que se casen, no. Ya después habrá algunos capítulos donde les contemos sobre nuestras bodas y lo que viene después, pero ahorita estamos en este momento de emoción. Así es. Así que empecemos. Bueno, tú estás casada, yo estoy comprometida, entonces a ambas nos han pedido matrimonio. Tal vez podemos empezar contándonos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿La versión corta o larga? Cuéntanos cuánto tiempo ibas con Pablo, cómo fue el momento. A ver, nosotros teníamos saliendo desde septiembre, ¿no? Del 2000, ¿qué era? 18. Y entonces, después nos hicimos novios en enero y en diciembre nos comprometimos. O sea, teníamos como un poquito menos de un año de novios. Y fue chistoso porque yo nunca me esperaba estas cosas de Pablo. Entonces, cuando él fue a México a pedirme que fuera su novia, yo no sabía que me iba a pedir. Y fue similar cuando me fue a pedir matrimonio. Entonces, el Pablo estaba conmigo de vacaciones y jajaja, y fuimos a la Ciudad de México. Entonces, bueno, el Pablo ya llevaba el anillo de aquí de Ecuador a México. Y pues eso, estábamos de viaje, fuimos a las pirámides y en las pirámides una chica le pidieron matrimonio ahí enfrente de toda la gente y justo estábamos con otra amiga y entonces ella dijo como que, ay, ¿han visto estas propuestas donde van en el globo aerostático y hacen el show y le piden matrimonio y no sé qué? Yo dije, ay, qué vergüenza que te pidan matrimonio aquí. Y el Pablo ya llevaba el anillo. Sí, yo no sabía, o sea, yo no tenía idea de que Pablo me iba a pedir matrimonio. Entonces, sí fue chistoso, porque obviamente en su cabeza pasaban cosas muy diferentes a lo que pasaban en mi cabeza. Y bueno, pasamos días ahí y ya cuando estábamos solos, tuvimos como una cita súper linda durante todo el día y estuvimos juntos, así, y llegamos a nuestro Airbnb. Entonces, estábamos conversando normal, de sí, tú y yo y todo esto, y es muy lindo, y me gustaría como que compartir más momentos contigo y que pudiéramos vivir juntos. Y entonces fue bien chistoso porque Pablo no es que te cargaba el anillo todo el tiempo, estaba la maleta por allá y me dice, ahorita vengo. Y yo, bueno. Entonces se fue, me acuerdo que se fue al baño, es que nuestro Airbnb era como que la recámara aquí, pero tenía puertas que se podían abrir hacia los lados, entonces se hacía un solo espacio. Y el baño y la cocina y así estaban hacia allá. Entonces Pablo se va hacia el baño y luego regresa a la maleta. Y la maleta, yo no sé por qué, teníamos en el centro del Airbnb. Entonces yo vi que fui a la maleta y dije, se va a poner pijama o algo así, como que, ajá, buscaba cosas y se iba para el baño. Entonces yo lo veía que pasaba así y yo decía, ¿qué está haciendo? O sea, estábamos en un momento lindo y se va y, o sea, raro. Y entonces regresa y me dice, bueno, y entonces, dice, y siguió como diciéndome estas cosas. Estábamos acostados en la cama, ni siquiera estábamos uno al lado del otro, estábamos como que con cabeza, pero los cuerpos estaban hacia lados distintos. Sí, hacia lados opuestos. Entonces, yo le decía, ¿qué te pasa? Siento tu corazón. Entonces, por medio del colchón, yo sentía el nerviosismo de Pablo y yo, ¿qué te pasa? Ahí todavía no se me ocurría que podía ser ahí el momento. Entonces ya me sigue diciendo todas estas cosas muy lindas y se sale de la cama y se arrodilla y saca el anillo así. Y yo me quedé en shock. Me quedé en shock. Porque yo no lo esperaba, nunca lo pensé. O sea, sí hice algunos comentarios cuando éramos novios de yo sí me casaría con él, yo sé que Pablo es el indicado. Como que sí sabía, pero no lo esperaba. Entonces así nos comprometimos. Sí. Y ahora, preparándonos para el episodio, estábamos con Pablo y José y les decíamos,
Vamos a ¿Cómo lo contar. pensaron y tal? Y Pablo decía, o sea, yo me llevé el anillo a México y esperaba al momento que me dijera como que este es el indicado. Sí. Entonces capaz Pablo en las torres así, en las En pirámides, las pirámides. capaz este es el momento y tú, ¡qué horrible es esto! Y Pablo guardándose el anillo en la cena y tú, ¡ay, estoy mal de la panza! Sí, Este no es el momento y se lo iba llevando. incluso hoy dijo, si es que el momento indicado no hubiera pasado, yo me Ujú. regreso a Ecuador con el anillo. Claro, él Y lo estaba intento esperando. después. Entonces, pero eso me gusta, porque Pablo sí esperó como este momento ideal para Ujú. proponerlo. Porque ya más o menos me conocen ustedes también. A mí no me encantan estas muestras de afecto en público. A mí me da Ujú. mucho nervio, no me gusta ser el centro de atención, como que me hubiera puesto muy así y no me hubiera gustado. Entonces, el que haya sido algo muy íntimo, como que Claro. dije, o sea, sí, es ideal. Entonces, sí, Ujú. sí me hubiera propuesto matrimonio en las pirámides, hubiera sido una vergüenza. Cuéntanos tu historia. Ay, yo creo que fue preciosísima. O sea, definitivamente diría que sí fue una sorpresa Sí, porque no sabía que iba a pasar ese día, pero sí era algo que yo esperaba. Sí, claro. algo que yo deseaba, ¿Qué que yo decía querías? como que debe llegar en un momento. Pero no imaginé que iba a ser como tan romántico como fue en realidad. Entonces era Navidad del año pasado, 2024, que decidimos hacer Navidad en nuestra casa. Porque venían los papás de José viven muy lejos, entonces venían ellos, vinieron mis papás, vino mi hermana y estábamos como que en cena de Navidad. Y justo como en las típicas cena de Navidad que comes y ya te da sueño, dijimos como al principio, vamos a dejar la cena lo más tarde posible para disfrutar mucho de la noche. Pasamos una noche navideña muy bonita, de juegos, de brindis, de actividades familiares, de fotos y tal. Yo sin saber lo que se venía, pero feliz porque estaban todos en mi casa y era como la primera vez que éramos los hosts de la Navidad, entonces decoramos todo súper bonito y José no es muy expresivo con palabras, es como Nancy, o sea, no le gusta como en público ser el centro de atención. No. Entonces cuando ya nos fuimos a sentar a comer, mi mami dice como palabras de los dueños de casa y yo digo, bueno, yo las voy a decir porque a José no le gusta hablar y yo, bueno, salud familia, qué lindo tenerlos aquí, lo que fuera, feliz Navidad, salud. Y como buen provecho, y empezamos como a comer, así a coger la primera bocada, y José dice, yo también quiero decir algo. Y cuando dijo eso, a mí el corazón ya me latía como a Pablo, seguramente. Yo ya sentía el corazón aquí, o sea, como que me salía del pecho. Y bueno, no les voy a decir las palabras exactas, lo que sí les puedo decir es que dijo Nora Cristina, o sea, mi nombre completo, Nora Cristina Sánchez Luzardo, dijiste todo mi nombre y yo, o sea, ya no podía más. Y lo que fue muy hermoso fue que me pidió matrimonio y luego se regresó a ver a su mamá para que su mamá le dé el anillo. Entonces le hizo a su mamá parte de ese momento. Y a todos. Y a todos, ¿no? Entonces, afortunadamente, como mi mami graba todo lo que pasa en nuestras vidas, no parecía que grabó la propuesta. No sabía que estaba grabando y tengo ese recuerdo hermosísimo de cómo fue nuestra propuesta, ¿no? Sí. Y lo más chistoso, o sea, era Navidad, ¿no? Entonces todos estábamos muy navideños. Y luego cuando estoy viendo el video, me doy cuenta que estoy puesta como los típicos cachitos de reno navideños. Y ya después de un rato le digo, José, ¿cómo me dejaste que me pase esto? Puestas los cachitos de reno. Los cachitos son los cuernitos. Los cuernitos estos típicos que venden para las Navidades. Pero sí, fue muy hermoso, a pesar de que estábamos con gente, era nuestra familia, entonces lo sentí muy, muy íntimo, muy de nosotros y muy José también. O sea, y yo cuando me enteré, justo te dije, yo creo que es muy valioso que José haya podido salir de su zona de confort por algo que es muy importante, porque además tu familia es muy importante para ti. Entonces, el que haya incorporado y salido tanto así como con tanto esfuerzo para hablar en frente de todos y pedirte algo tan importante, también es como wow. Wow, sí, totalmente. Sí, qué lindo. Entonces fue muy, muy romántico.
O sea, yo creo que son muy distintas nuestras propuestas de matrimonio, pero Sí. cada una es como que habla mucho de cómo somos como pareja. Sí, y ambas son muy íntimas a su Sí, manera, ¿no? sí. Porque como Claro, tú no, dices, no esperábamos como el show en la plaza no, yo pública me con los muero si me hubieran bailarines. hecho show. Sí, ajá. Pero, ¿te acuerdas de un tiempo que era muy famoso esto de que salía el chico con un grupo de bailarines y la coreografía y los músicos y le proponían matrimonio? Si José hiciera eso, le digo, ¿qué pasó? ¿En qué droga estás? Porque ¿Quién eres? es anti él. Y yo siento que las propuestas a la final, como tú dices, deben ser un reflejo de la relación y Sí. sobre todo de cómo es él y cómo eres tú, ¿no? Sí. Ujú. Y bueno, ya nos contaste un poquito, pero dijiste como que te lo esperabas, Ujú. pero no sabías. Entonces, ¿cómo es esto de sí esperabas, no esperabas? Fue sorpresa. O sea, también, y creo que conectando con la siguiente pregunta que era de, ¿lo habían hablado antes o fue espontáneo? Obviamente lo habíamos hablado antes, o sea, Claro. nosotros ya tenemos una relación de 4 años y en esos 4 años hemos vivido juntos, nos compramos una casa juntos, Adoptaron un gatito. adoptamos un gatito, tenemos a Frida, que era mía, pero José la adoptó, entonces ya fuimos armando una vida de pareja y una familia que conformada por él y yo. Entonces el compromiso ya había y sí hablábamos mucho de casarnos, ¿no? Y yo siempre le decía, a mí me da mucha ilusión casarme contigo, o sea, yo me quiero casar contigo, a mí sí me gusta esta idea de la boda y en realidad, o sea, la proposal como tal no era algo que me importaba tanto, pero sí como la boda y celebrar el casarnos. A pesar de que, como dije en el episodio de las bodas, si fuera a casarme con él, no me importaba si no tenía esas cosas. Pero Sí. entonces sí hablábamos mucho de casarnos. Pero en realidad yo pensé que iba a ser como un día decir, oye, sí, ya casémonos, e ir al registro civil y firmar. No me imaginé la propuesta como tal. Pero sí, ya habíamos hablado hace mucho tiempo de el compromiso que nos teníamos como pareja y de tal vez sí legalizarlo. Pero a mí me gusta, me encanta verlos emocionados porque se van a casar. Sí. Entonces, sí sientes que están como en una etapa muy distinta de su vida. Sí, o sea, no es totalmente. como que yo los veo y digo, ay, sí, son los novios de siempre, y así es como que no, se siente que están comprometidos. Sí. O sea, hablando del anillo, ¿no? De toda esta cosa simbólica que hay alrededor. Y tú dices que no te lo esperabas, pero tal vez hablaron antes del matrimonio. Sí, y fue una plática y fue muy chistoso, porque, a ver, ya les había contado, mi familia es mucho más tradicional, entonces sí vivo en una familia donde esperan que si tú te vas a vivir con alguien es porque es tu esposo, porque o ya están comprometidos por lo menos, entonces no es una cosa que sea como muy moderna o muy flexible en mi familia. Y algún día, no sé por qué, ni siquiera me acuerdo por qué estábamos hablando de esto del matrimonio, y entonces el Pablo me dijo, no estábamos hablando de matrimonio, estábamos hablando de vivir juntos. Y entonces yo le dije a Pablo, es que yo no me iría a vivir con alguien que no es mi esposo. Y entonces me dijo, ¿por qué? Y seguramente es lo mismo que todos ustedes están pensando. La primera idea fue, pues eres como tu familia, de que esperas casarte para poder salir de tu casa y todas estas cosas, ¿no? Y le digo, porque para mí el compromiso de vivir con alguien es tan fuerte como un matrimonio. O sea, si yo me voy a vivir con alguien es porque ya estoy dispuesta a ser vulnerable, a exponer todo el tiempo como soy, a exponer mis defectos. O sea, seguramente el José y tú se conocen tan profundamente como o más que un matrimonio, de vivir juntos. Entonces, justamente yo le decía, es que si yo ya decidí irme a vivir con alguien, es porque estoy dispuesta a compartir toda mi vida con esa persona. Pero ya tienes la idea de perpetuidad, ¿no? Y le digo, y para mí eso es el matrimonio. Entonces yo no veía diferencia de vivir con alguien a un compromiso como el matrimonio. Pero esa fue la única conversación que tuvimos, él y yo. Entonces fue algo muy random, ni siquiera fue como nos casaríamos, nos iríamos a vivir juntos, ni siquiera fue planeado como tú, porque ustedes ya tenían mucho más aterrizado, nosotros estábamos de novios. Lo que sí me acuerdo es que yo a mi hermana le conté
no me acuerdo, estábamos hablando así como de esta relación mía con el Pablo y así, y le dije, es que yo sí me casaría con Pablo. Y mi hermana así, ¿cómo puedes decir eso? Tienes meses de ser novia de Pablo. Y le digo, no sé, no tengo idea, lo siento y sé que sí me casaría con él. Y mi hermana así como que no se la creía. Y yo creo que si les hubiera contado no se lo hubiera creído porque no, ni siquiera teníamos medio año de ser novios. Y en ese escenario de decir, oye, sí me casaría con Pablo, ¿te imaginaste cuál hubiera sido la propuesta ideal? No, yo creo que igual que tú, como que te imaginas mucho más el matrimonio y la vida después de, pero la propuesta no lo había pensado. Pero siento que no pudo haber sido más perfecta. Sí, yo también pienso lo mismo. Y sí intentaba imaginarme si es que a José se le ocurriera pedirme matrimonio, cómo lo haría. Y para mí siempre era en nuestra casa. O sea, en nuestra casa, no sé, como en nuestro cotidianidad. Sí, en lo más cotidiano. Porque somos así, no sé, se me haría raro en verdad que hubiera hecho como un gran espectáculo de eso. Sí, sí. Es que no son así. No son así para nada. Y lo que sí me imaginé alguna vez fue mi anillo de compromiso. Ah. Ay, justo se viene. ¿Qué sentiste cuando viste el anillo por primera vez? Y si es que el anillo era algo muy importante para ti. No, o sea, a ver. No. Viene Siguiente pregunta. Ya vieron cómo soy yo, así de, no, sí, ya. Pablo, Nancy, te amo. Quiero una vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. No, y cuando me propuso matrimonio, yo me tardé en contestarle. Es que yo estaba en shock, en shock. Era tanta la sorpresa que yo me quedé así como, ¿qué? Y en mi cabeza pasaban un montón de cosas así como que esto es verdad, a ver en qué momento, o sea, está arrodillado aquí, ¿qué hago? O sea, no, yo no me lo podía creer, entonces sí, estaba en shock. Y fue hace un rato. Yo creo que en realidad no fue tanto tiempo, pero Pablo y yo lo sentimos como mucho tiempo. Pero bueno, regresando a lo del anillo, esto lo pensé hace muchos años y dije, estaría lindo uno rosado, así como súper distinto. Y cuando Pablo me propuso un matrimonio, en ese momento ni siquiera me fijé en el anillo. Es que no te das cuenta. Te fijas más en lo que dijo, en el momento, en todo esto romántico, así. Ya después que tienes el anillo puesto, ya es como... ¡Mira el anillo! Y todo el tiempo es como que combinan con mi anillo y que las uñas súper bien y nos toca cambiar todo a plateado. Esa es una cosa que nos pasó a las dos. Nora y yo usábamos mucho más joyería dorada. Y nuestros anillos son plateados. Sí. Entonces toda nuestra joyería cambió a plateado para combinar con nuestro anillo de compromiso. Es cierto. Pero ahora yo veo mi anillo y digo, no puede ser una descripción tan perfecta de lo que yo soy. Es súper simple, no es el típico, pero, o sea, tiene como que estos detalles que son distintos, pero es muy simple. O sea, a mí no me hubiera gustado, les digo, esta propuesta como súper escandalosa y el show y no sé qué, entonces mi anillo no podía ser con un montón de piedras y gigante, o sea, no me hubiera gustado, o sea, obviamente lo que sea que me hubiera dado Pablo me hubiera gustado, pero no hubiera reflejado lo que yo soy. Y me encanta el hecho de que Pablo haya ido a escoger algo que reflejara nuestra relación y cómo soy yo y que me gustara a mí, porque sí, de verdad que sí lo es. Qué lindo. Bueno, como les digo, yo no esperaba en verdad que hubiera una propuesta como tal, entonces no pensaba en el anillo y en realidad yo no soy mucho de joyas, entonces tampoco es que tenía idea de formas y cosas así. Sin embargo, unos meses antes de que nos comprometiéramos, ¿te acuerdas que te conté que tuve un sueño? Tuve un sueño que José me pedía matrimonio con un anillo muy específico, tanto que me desperté y fue como que tengo que buscar ese anillo. Me enseñó la imagen. Porque lo soñé y busqué el anillo y era como, no era diamante ni nada, sino era como una piedrita como rosa, lila, como moradita y era de oro y así. Y solo me guardé como esa idea y ese se convirtió como el ideal del anillo. Sin embargo, como les digo, no esperaba la joya, no la parte de la joya. Y cuando José me pidió matrimonio y se regresó a ver a su mamá que le dé la caja y abrió la caja y había un anillo, para mí fue más la sorpresa de que
exista el anillo. Sí. Entonces no tenía ninguna expectativa sobre el anillo. Para mí lo que más significó para mí el hecho de pensar que José se dio el tiempo de ir, de elegir, de pensar lo que me gustaría a mí. Uh-huh. Y que mi anillo es mucho reflejo de lo que él es. Igual, o sea, es como un anillo súper sencillo, súper bonito, súper minimalista. Es como es José, Sí. ¿no? Entonces me encanta, me fascina y como tú dices, ese rato ni siquiera lo ves, no sabes qué hay ahí, pero luego lo ves y dices, wow, o sea, él lo vio, lo eligió para ti y eso es lo que yo creo que lo hace importante. Sí, sí. Tal vez después tengamos un hombre aquí que nos hable de esto. Porque Pablo me ha contado de ese proceso de cómo eligieron. De ir a elegir y aprender de José diamantes. lo eligió solo también. Pablo también. Y es como que ya se guiaron por lo que el joyero les dijo, no sé qué, lo que fuera. Y ya tuvieron que confiar, porque no creo que ellos tampoco sabían de joyas. Nadie sabe de joyas. Bueno, a menos que te guste mucho, pero... Claro. Y tú que tuviste como esta propuesta de matrimonio donde había más gente, bueno, tu familia involucrada, ¿sentiste esta presión social de todos me están viendo, tengo que contestar o de decir sí, no? No, cero, para nada. O sea, yo a José le hubiera dicho que sí, así fuera. En chanclas. En chanclas, en cualquier situación le hubiera dicho que sí. Entonces, presión para contestarle, no, claro, para nada. Lo que sí es muy chistoso es que, como les digo, que mi mamá grabó porque graba todo. Él me pide y yo no le contesto de una, no porque no supiera la respuesta, sino porque era como abrazarlo. Es lo que ¡Qué hermoso! Te quedas en shock. ¡Qué increíble este momento! Él ya sabía la respuesta también, yo creo. Pero escuchabas en el fondo a mi mamá y a mi hermana gritando como que ¡sí! ¡Yo digo que sí! ¡Dile que sí! Eso, pero para nada fue presión. Su video de propuesta es increíble, increíble. Y yo con mis cachos de venado. Bueno, la tuya fue... La mía cero presión social porque no había nadie, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, o sea, creo que es eso, te quedas en shock y no sabes qué hacer porque muchas cosas están pasando por tu mente, entonces... O sea, sobre todo si es que fue sorpresa como para ti. Claro. Pero en mi cabeza solo pasé como que, ¿qué hermoso esto que está pasando? Oh. Sí, no es que, ¡ay! No me esperaba, ¿qué está pasando? Yo siento que ya pasé por todos los momentos posibles, así, ¿qué? O sea, primero fue un ¿qué? Y luego ya fue como de, pero está hermoso y todo este momento, y no sé qué, bla, hasta que todo eso pasó en mi cabeza, hasta que llegué a un sí, verbal. Entonces, hasta que llegué sin verbal. Sí. Ajá, sí, pobre Pablo, qué nervios, qué nervios. Bueno, ahí hablando de la presión social, que creo que es más potente cuando son estas grandes propuestas, ¿qué opinas de las propuestas públicas? Fíjense que, o sea, yo cuando estaba con mi exnovio, justo fue cuando se puso de moda todo esto de las propuestas que eran muy públicas y esto que les contaba de estos bailes y que la coreografía y no sé qué, yo sé qué lindo y se puso mucho como en tendencia y veíamos en Facebook porque no había TikTok en ese entonces. Calculen los años. Entonces en Facebook había mucho esta tendencia y en YouTube de estos matrimonios y se veían lindísimos y las mujeres como que súper emocionadas y así obviamente y también había unas propuestas que eran muy típicas en ese entonces de que te ponían como una película, te invitaban al cine y era una película y el protagonista era el chico y llegaba así como sí, que eran lindas. Así le pidió Camilo a Eva Luna. ¿Así? Sí. Entonces, bueno, total que pasaba toda esta película hasta que el chico llegaba a la sala de cine en ese momento y le proponía matrimonio. Entonces, era muy lindo. Yo creo que así es que tú tienes esta personalidad mucho más extrovertida y que no te importa que otras personas te vean en este momento tan íntimo. Está bien, pero creo que los pedidos de matrimonio no deberían de responder a una tendencia, sino a cómo es tu pareja o cómo son ustedes como pareja. Sí, o sea, más o menos lo mismo yo diría. O sea, primero, ¿cuál es
tipo de relación Ujú. que te lleve a decidir cómo haces la propuesta. Pero si la vas a hacer pública, lo que yo diría es, o sea, más te vale que estés seguro que te va a decir que sí, porque así no. Salían ¡Qué muchos, fuerte! sí, salían muchos videos en ese entonces donde las mujeres Ujú. decían que no. Y había, Ujú. me acuerdo específicamente de un video donde había un chico que en un centro comercial, ves que siempre hay espacios en los centros comerciales para hacer shows y cosas así. Ujú. Entonces el chico estaba así como que trajo a los bailarines y la música, no sé qué, y se arrodilla y le pide matrimonio y la chica dice que no. Y yo, Ay, no. pobrecito. O sea, pensándolo bien, no creo que es algo que debería ser público a ese nivel, ¿no? Del No. centro comercial, del restaurante, porque a la final es una decisión que va a cambiar tu vida para siempre y que no debería ser un espectáculo. Y que Yo no deberías creo. agregar este factor de presión social. Ujú. Porque había gente que decía que sí y luego ya en privado era como, ¿sabes qué? No. Sí. Y estos pedidos de matrimonio, ahora que lo sacas a tema de en los restaurantes, tipo el típico de en el postre de ¿te quieres casar conmigo? A mí me parece Uy, a mí algo. me parecen terribles. Perdón si ustedes se comprometieron Ay, sí, así. cada quien con lo suyo, ¿no? Pero Tal vez este momento de comida y de disfrutar una cena juntos es muy Ujú. importante para ustedes. Pero, por ejemplo, a pesar de que yo disfruto mucho ir a comer con Pablo, siento que hubiera sido algo que haces sin tanto esfuerzo Ujú. o sin pensar tanto en cómo es tu relación. Sí, puede ser, puede ser. No sé. Es que, por eso les digo, no responde a una tendencia, sino a cómo es tu A relación. cómo son. Y hablando de las propuestas, ¿crees que pedir matrimonio es algo que solo debería hacer el hombre? No. No. Les voy a contar algo que muy poca gente sabe. Yo propuse matrimonio una vez. Tú lo sabías. No. Primicia de última hora. Cuéntanos. Sí. Cuando yo me iba a hacer la maestría, yo tenía un novio. Y entonces, la Nora, yo siento, me estoy poniendo roja, ya siento cómo me juzgas. Jamás te voy a juzgar. Entonces, a ver, esta pregunta está aquí en el guión porque es importante. Yo no creo que esté mal que una mujer le pida matrimonio a un hombre, porque siento que esto sí lo hablamos con Pablo antes de comprometernos, como que la idea es que los dos estén seguros. Entonces, cuando tú vas a pedir matrimonio a alguien, es porque tú quieres, no porque estás obligado a pedirle matrimonio a alguien. Entonces, si es que tú estás segura de que es el hombre ideal para vivir con él toda la vida y demás, ¿por qué te vas a esperar a que él te pida matrimonio? Entonces, pídele tú. Y ya. Entonces, a mí me pasó en la maestría, o sea, cuando nos íbamos a ir a hacer la maestría, sé que tiene mucho contexto atrás, pero bueno. La versión corta. Nos aceptaron en la maestría los dos y yo me fui con beca a estudiar la maestría, pues si no, no me lo hubiera pagado nunca, ¿no? Entonces, cuando pides la beca, si estás casado, te dan más dinero, básicamente. Y entonces, romántico se está poniendo esto. Sí, no. Si se esperaron una pedida súper romántica, no lo fue. Entonces yo dije, casémonos. Y nos casamos y nos vamos juntos. De todos modos, pensábamos vivir juntos durante la maestría. Ya vamos a vivir juntos, ya nos vamos a gastar esto para ir al viaje y demás. Si es que ya nos van a dar la beca, pues mejor que nos den más dinero a cada uno porque estamos casados. Entonces, ¿por qué no nos casamos? Y esa fue mi propuesta de matrimonio cero romántica, porque era muy... ¿Y te dijeron que no? Me dijeron que no. Me dijeron, no, yo te quiero pedir matrimonio bien y espero tener las cosas suficientes para poder generar, o sea, tener una vida como debería de ser y bla, 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 bla. Que lo respeto un montón. Y gracias a eso conocí a Pablo. Todo pasa por algo. Sí. Pero yo siento, estoy de acuerdo contigo que no debería ser solo que el hombre pida matrimonio, pero es algo que está tan culturalizado y es la expectativa que tenemos que el hombre pida matrimonio. Como les digo, yo me quería casar con José desde hace mucho tiempo, o sea, yo ya tenía esa certeza. Claro. Y hasta me generaba cierta frustración
que él no me pidiera, porque tal vez era como reconocer que estábamos en momentos distintos de nuestra relación, a pesar del compromiso que teníamos y a pesar de que él nunca me demostró que tuviera dudas de nuestra relación. El hecho de que no me pidiera y que yo sintiera que ya estaba lista, sí me generaba un poquito de frustración. Y sí me acuerdo que en mi cabeza pensaba como, si no me piden 6 meses, le voy a pedir yo, o sea, solo le voy a decir ya, nos casamos y ya. Pero siendo muy sincera, sí esperaba que él lo hiciera. Claro. Era como, él lo tiene que hacer, o sea, él tiene que validar que estamos en el mismo lugar. Pero también siento que es algo muy cultural. Es algo muy cultural, no estoy diciendo que esté bien, No. Es lo que esperamos y siendo muy sincera es lo que esperaba yo. Y siento que en Latinoamérica es muy, muy rígido esta situación. Entonces es muy raro que veas que una mujer le propone matrimonio. Pero no está mal. O sea, puede pasar y ya. ¿Y cambió tu relación de alguna forma después de que se comprometieron? Sí. Yo pensé que el matrimonio, o sea, esta propuesta de matrimonio era solo como el anillo y ya está. Pero sí cambia, porque ya te da una certeza y te da otra realidad, como que nivelas estos pensamientos o estas ideas del compromiso que tiene la otra persona. Por ejemplo, yo no esperaba que Pablo me propusiera matrimonio en ese año, porque yo pensaba que estábamos en momentos diferentes, pero eso me pasó sobre todo cuando no éramos novios. Cuando Pablo fue a verme, yo no pensaba que me fuera a pedir que fuéramos novios, porque yo dije, no, pues apenas se va a regresar a Ecuador y va a ver cómo está la cosa. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, formalizar un poco más con él y así, pero no esperaba que lo hiciera porque pensaba que él no estaba tan comprometido como yo con él. Entonces, esto mismo pasa cuando te proponen matrimonio. Cuando él me propuso, dije, ok, estamos en esto juntos, tenemos ya el camino específico, los dos alineados y sabemos hacia dónde vamos. Entonces ya no andas pensando, ¿y será que él sí ve esto como tan formal como yo? ¿O será que él tiene este compromiso tan tangible como yo? Ya sientes esa seguridad, no es que lo des por hecho, pero es una seguridad que te da confianza de expresarte mucho más abiertamente o de decir ciertas cosas o de hablar a un largo plazo. Entonces, que a veces, si no estás comprometido, no te atreves a hacer este tipo de compromiso a largo plazo. Sí. Yo me acuerdo que cuando recién nos comprometimos, alguien me preguntó, ¿y ha cambiado algo? O sea, ¿te sientes distinta? Y yo decía, siento que nada ha cambiado y que todo ha cambiado. Nada, porque nuestra relación sigue siendo tan amorosa y tan comprometida y con los sueños e ilusiones que siempre hemos tenido como pareja de mirar hacia el frente, pero todo en este sentido de certeza que tú dices. Como les decía, yo sentía un poquito de frustración y tal vez de miedo de que José no se quiere casar conmigo, ¿será que todavía está preguntándose si yo soy the one? Entonces creo que se libera esa duda, ese pensamiento invasivo que tienes de, ¿será que esto es para siempre? Y ya esa certeza hace que la relación se convierta, no sé, mucho más compenetrada y hay un nivel extra de confianza y de intimidad cuando estás comprometido. Entonces, para mí ha sido muy hermoso sentirnos más cerca y sentir que todos esos sueños de los que hablábamos desde hace mucho tiempo ahora ya son tangibles, ¿no? Los podemos sentir, los podemos ver porque tenemos ese respaldo de, pero es que ya nos vamos a casar, o sea, ya es un paso hacia todas esas cosas que queremos cumplir como pareja. Sí, que les digo, yo los veo y sí los veo distintos, o sea, no es que son los mismos novios de siempre, es que están comprometidos y esto del compromiso va más allá del anillo y la palabra, sino, o sea, se llaman comprometidos porque están comprometidos por su futuro, digámoslo así. Sí. Y se nota, sí cambia. Sí, es una época muy bonita, y yo creo que ahí ves los verdaderos matices de tu relación, porque, como digo, o sea, cuando eres novio todo es ilusión, sueños, pero cuando ya estás comprometido ya es como, ¿cómo llevo todo eso a la realidad? ¿Cuál es nuestro plan? Y construir ese plan yo creo que es muy bonito. ¿Y crees que pueda existir como ese tipo de, o este nivel de compromiso
sin que haya una propuesta o un anillo de por medio. Sí, o sea, es una respuesta un poquito ambivalente porque como les digo, yo antes de estar comprometida, yo ya me sentía con un compromiso muy fuerte a José y a nuestra relación. Entonces no es que no me imaginara la vida con él ni que tuviera planes, pero sí creo que el matrimonio te da otro aval a ese compromiso. Y entiendo a las personas que no se quieren casar por todo lo que lees, las estadísticas del el matrimonio y el divorcio, y que si no sé, escuchas que alguien está casado y tienes esta idea de que ay, la esposa ya no le deja salir, ya no tienen sexo, ya no tienen no sé qué, ya no hay emoción, que te hacen sentir decepcionado de la idea del matrimonio. Entonces, entiendo esa concepción de decir, no nos casamos para que nada cambie, pero siento en realidad que el matrimonio solamente le ha dado más fortaleza a nuestro compromiso. La idea del matrimonio, porque aún no estamos casados, nos quedan pocos días. Poquito, súper poquito. Pero le ha dado más aval al compromiso que tenemos y a los sueños que tenemos juntos. Sí, o sea, creo que le ayuda a poner un nombre al nivel de compromiso o a la etapa en la que estás. Sí. Pero seguramente hay gente que es igual de comprometida sin un anillo, pero creo que sí es algo simbólico. O sea, así sea el anillo más simple de la vida, así no sea un diamante, así. Puede ser de plástico. Sí, en realidad es el simbolismo detrás de toda esta cosa que les decimos. Entonces creo que cambia a nivel simbólico de ponemos las cosas claras, ponemos las cosas sobre la mesa de qué tan comprometidos estamos por nuestro futuro juntos. Me parece muy interesante lo que tú dices de ponerle nombre, porque yo me sentía hasta un poco incómoda cuando me decían, y no sé, ¿y él quién es? Y decir, ¿es mi novio? Se me hacía poco para todo lo que José es para mí. Ya decir, es mi prometido, es mi esposo, siento que ya es más compatible con lo que él es, o sea, es tu compañero de vida, es con quien estás en las buenas y en las malas, es tu cómplice. Totalmente. Sí. Sí. Pues sí, creo que esas eran las preguntitas que teníamos mapeadas. Sí. Igual cuéntenos si tienen alguna duda o quieren que les contemos más a detalle alguna cosa. Sí, nos encantaría conocer también sus historias de sus propuestas. Eso es hermoso. Sí, nos encantan, así como nos encantan las bodas, nos encantan las propuestas. Cuéntenos, y si han dicho que no, cuéntenos. Sí. Eso sería. Yo sé un par de historias de gente que ha dicho que no, pero son sus historias, no las mías, entonces ellos son los que tienen. Pero podríamos hacer un episodio de las historias de la gente y estaría increíble. Sí, así que sí. Si es que quieren contarnos sus historias de cómo fue su propuesta, cómo pidieron matrimonio o cómo les pidieron matrimonio, cómo eligieron el anillo, qué esperaban del anillo, podemos en nuestro Instagram poner una encuesta para que nos cuenten. ¡Qué cool! Sí, muy bien. Y antes de irnos, vamos a la ronda rápida. A ver, dime si te ha pasado que pensaste que te iban a pedir matrimonio y no pasó. Ay, sí. Es una historia bien al huevo, como decimos en Ecuador. La puedo contar en otra ocasión. Ok, yo no. No. Dime si te ha pasado que te pidieron matrimonio y dijiste que sí, aunque no estabas segura. No. Dime si te ha pasado que imaginaste cómo te gustaría que fuera tu pedida de mano. Sí. Sí, yo también. Dime si te ha pasado que te pusiste nerviosa solo de pensar que te lo iban a pedir. No, es que nunca me lo esperé. Yo sí, esos 5 segundos antes. Dime si te ha pasado que sentiste presión por comprometerte. Sí, tal vez autoimpuesta. Sí, más o menos. Dime si te ha pasado que dijiste, ojalá me lo pidan, pero que no sea en público. Sí. Dime si te ha pasado que quisiste pedirle matrimonio a alguien. Ay, sí. Sí, yo también. Dime si te ha pasado que soñaste con ese momento mucho antes de conocer a la persona. No. Dime si te ha pasado que te pusiste nerviosa incluso sabiendo que ibas a decir que sí. Sí.
Dime si te ha pasado que lloraste con una propuesta de matrimonio ajena. Sí. No, puede ver, somos muy chillones, muy sentimentales. Y aparte siento que nos gusta el amor y ver relaciones El bonitas. amor. Que la gente demuestre el amor que se tienen en la forma en la que quieran demostrar. Sí. Y creo que las propuestas son parte de eso, ¿no? De demostrar el amor que tienes por eso. Sí, creo que deberían de ser un reflejo justamente de eso y de cómo es que se aman y cómo es su relación y de todas estas cosas que van alrededor de una pareja. Sí, pues ese fue nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Dime si te ha pasado, que les pasen cosas bonitas. Sí, salud.